Hola, nosotros somos Arlet y Eduardo y vamos a presentar del genocidio de Ruanda. Es un tema muy impactante que cuando fuimos al Museo de Memoria y Tolerancia nos impactó bastante, ya que es un tema en donde es muy sensible y la verdad es que es un tema muy interesante para nuestro trabajo final de arte, vida y sociedad. Pero, ¿qué se quiere demostrar? Esta es una pregunta que nos hicimos antes de hacer nuestra presentación, ya que el objetivo de esta presentación es analizar el genocidio de Ruanda desde la perspectiva de las víctimas y los victimarios, o sea, desde los Tutsis y los Hutus. Arlet va a ser el papel de Tutsi y yo de Hutus. Entonces, en esto vamos a abordar lo que queremos demostrar. También se busca comprender las experiencias de ambos grupos, así como los factores que llevaron al genocidio de Ruanda. La horripilante situación del genocidio dejó profundas cicatrices en la población, la desconfianza entre las comunidades, y ya que muchas personas vieron experiencias horribles y infiernos traumáticos que solo son imaginables para ellos. Con ustedes, Arlet les va a dar el contexto sobre el genocidio de Ruanda. El genocidio de Ruanda fue el resultado del enfrentamiento étnico entre dos comunidades, la Hutu y la Tutsi. Se calcula que entre abril y junio de 1994 fallecieron entre 800.000 y 1 millón de personas, donde la mayoría eran Tutsis, pero también había un grupo importante de Hutus moderados. Eran Hutus que estaban en contra de estas matanzas. Históricamente se considera que el detonante de la matanza salvaje de Tutsis a manos de Hutus se produjo en abril de 1994 cuando dos misiles derribaron el avión presidencial donde viajaba el jefe del ejecutivo ruandés, que era de la etnia Hutu. Eso, bien utilizado por campañas de propaganda, sirvió para lanzar a las calles hordas de Hutus que se dedicaron a matar a sus vecinos de toda la vida, ¿no? Los Tutsis. Tras este atentado mortal, la emisora, la Radio Libre de las Mil Colinas, empezó a lanzar continuos mensajes de odio, llamando a la población Hutu a que exterminara pues a la población Tutsi. Los Hutus trataron de exterminar a los Tutsis en 1994. La historia de Ruanda viene de mucho más atrás, desde la independencia del país de Bélgica en 1961 e incluso mucho antes de la independencia. Los conflictos entre Hutus y Tutsis habían sido ya constantes. Los Hutus apenas tienen como diferencias raciales, sin embargo su diferencia pues radicaba en su casta o clase social, especialmente después de la colonización que por parte de Alemania y después por parte de Bélgica. Se estableció un sistema de castas muy fuerte en el que los Tutsis tenían grandes privilegios contra los Hutus y de hecho la administración belga llegó a imponer en 1934 un carnet para diferenciar. Muchos tutsis monárquicos tuvieron que exiliarse y comenzaron a organizarse y armarse en los países limítrofes de Ruanda para recuperar como el poder. La primera década de existencia de Ruanda arrojó resultados esperanzadores, donde la economía pues estaba creciendo, la convivencia pues era relativamente pacífica entre hutus y tutsis, pero los problemas llegaron en los años 70, en donde 350.000 hutus fueron asesinados a manos de los tutsis, entonces la población hutu quería venganza y bueno, posibilitó como el golpe de Estado en 1973 por el general Habyarimana, que era de origen hutu, hasta que el 6 de abril de 1994, en un privado en el que viajaba el presidente Habyarimana y el presidente de Burundi también fue derribado por un misil. En el avión viajaban también dos ministros de Burundi, así como el jefe del Estado Mayor del Ejército de Ruanda, y nunca se supo realmente quién derribó el avión, pero pues todo apuntaba a que había sido pues alguien ruandés o alguna milicia tutsi del estilo, pero pues tampoco hay que descartar que fue perpetrado por elementos extremistas hutus. El origen remoto de este antiguo enfrentamiento radica en el control de las sierras. Los tutsis eran un grupo muy menor a los hutus, pero en cambio habían sido las élites gobernantes durante todo el periodo colonial. En nuestras preguntas de investigación pusimos en cómo vivieron las víctimas el genocidio, o sea, los Tutsis, o también incluso hasta los Hutus, algunas personas de cómo ellos lo vivieron. Y pues la violencia fue muy extrema. Miles de Tutsis fueron asesinados a manos de la milicia de los Hutus y civiles armados, ya que estos hacían masacres. Y bueno, ¿cuáles fueron las motivaciones de los victimarios, o sea, de los Hutus? Pues el hecho de que los Tutsis tenían más privilegios, por así decirlo, el conflicto político que se armó entre la rivalidad política entre los grupos étnicos, la historia colonial y la independencia que llevaba tensiones significativas,
los cambios en el poder, violencia y opresión, y alimentaron la hostilidad entre Hutus y Tutsis. La división étnica histórica es que la sociedad ruandesa está dividida en dos grupos étnicos, los Hutus y los Tutsis, cosa que vamos a hablar más adelante, aunque la distinción étnica era fluida y había sido utilizada políticamente en el pasado, durante el periodo colonial los colonizadores de Bélgica acentuaron estas divisiones y promovieron una jerarquía étnica. Una disyuntiva que se plantea en la presentación es si el genocidio de Ruanda fue un evento espontáneo o fue un evento planificado. Algunos autores como Mandani sostienen que el genocidio fue resultado de un proceso de radicalización y de deshumanización por parte de los Hutus. Otros autores como Desforgue sostienen que fue un suceso planificado por el gobierno. Algunos autores que plantean desde la parte de las víctimas son Jean Hasfeld con La danza de las cenizas o el libro de Philip Gurevich, Deseamos informarle que mañana nos matarán con nuestras familias. Y pues como en una lista de victimario, solo cuando las víctimas se convertían en verdugos, se analizaban las motivaciones de los autores del genocidio y Alison Desforges en su libro Nadie debe quedar con vida para contar la historia, proporciona un análisis más detallado del genocidio. Bueno, una vez llegado a este punto, vamos a pasar a analizar algunas de las temáticas que nos fueron proporcionadas. Entre ellas vamos a hablar acerca de la posición que tuvo pues la ONU y los diferentes países ante este lamentable hecho, perdón, así como los testimonios desde el plano pues individual, cómo lo vivieron desde la parte de las víctimas y desde los victimarios. Bueno, vamos a hablar también acerca de la despersonalización y la deshumanización por parte de ambas perspectivas. Y para finalizar hablaremos acerca de si el genocidio fue un evento que se trataba de inclusión o de exclusión y el por qué. En la posición de la ONU y diferentes países ante el genocidio, la respuesta internacional de la ONU en general fue decepcionante. La ONU pues tenía la única misión de mantener la paz en Ruanda y pues no pudo evitar el genocidio. Y de hecho fue criticado por la falta de intervención. Hubo algunos países como Estados Unidos, Francia o Bélgica que proporcionaron ayuda a los hutus radicales que fueron los responsables de este genocidio. En cuanto a la posición de la ONU y yo hablando de los victimarios, en 1994 las Naciones Unidas tenían fuerzas de mantenimiento de la paz de Ruanda, los momentos y lugares que estaban cometiendo actos de genocidio. Y como ya dijo Arlet, pues la participación de la ONU fue muy decepcionante. Es algo que nos impresionó, ya que siendo la ONU pensamos que iba a tener más impacto en cuanto al genocidio. Algunos testimonios fueron: estaba escondida en mi casa cuando llegaron los Hutus, vinieron por mí, me encontraron y mataron a mi familia. Mi familia y yo fuimos obligados a caminar por varios días sin comida ni agua, y muchos de nosotros murieron. Yo puse uno en el que dice, la noche que murió el presidente que murió en el avión, escuché que dos de los vecinos, cuyas mujeres son tutsis, las mataron a ellas y a sus hijos porque consideran que tenían sangre de serpientes. Con esto podemos ver cómo victimario, o sea, Hutu, veían hacia las víctimas. ¿Cómo se vivió la despersonalización del hombre y por el hombre? Esta despersonalización fue un aspecto fundamental en el genocidio de Ruanda. Los Hutus utilizaron varias campañas para despersonalizar a los Tutsis y los Tutsis fueron tratados como animales, insectos, cucarachas, etcétera. Se les acusaba de ser los responsables de todos los problemas de Ruanda y esto hizo que todos los Hutus tuvieran como este resentimiento contra los Tutsis. Cómo los Hutus veían a los tutsis, era un exterminio brutal en donde los Hutus veían a las víctimas de una manera que los veían más privilegiados y ellos al ver esto en el genocidio pues era matanza tras matanza. Incluso niños se fueron involucrados en matar personas o niños ser asesinados. El trabajo aporta una visión general del genocidio de Ruanda al analizar el evento desde las perspectivas de las víctimas y de los victimarios. Se contribuye a pues, entender las causas que pudieron contribuir al genocidio. Yo como victimario pienso que eh, fueron malas las decisiones en cuanto a matanzas y matar gente de una manera muy sangrienta y violenta, pero también estando desde antes, cómo se le excluyó a los Hutus de forma de que no le daban los mismos privilegios que a los Tutsis. Todo esto en el momento del museo nos impactó bastante. Sí, concuerdo.
si bien fue una tragedia, fue una desgracia para todo el pueblo ruandés, considero que no era la manera de solucionarlo. También considero que la ONU pudo haber intervenido más fuerte en lugar de haber retirado sus tropas luego del asesinato de la ministra de Ruanda. Ambas partes estamos de acuerdo en que estuvo mal, no se debió de haber canalizado así lo que estaba pasando. Les agradecemos y pues muchas gracias.